que ayuden con su silencio y poniendo atención, porque como ven tenemos algunas dificultades. Les doy la cordial bienvenida. Estamos aquí en compañía del doctor Frank Yeomans y pues me gustaría hablarles un poco de él. Antes de empezar, no cierres la puerta porque se puede ir leyendo. Entonces, esa no. Y pues bueno, es un honor darles la bienvenida a este día. Estamos aquí para explorar y aprender de algunos de los pensadores influyentes en el campo de la personalidad. En ese sentido, es un verdadero placer presentar al doctor Frank Yeomans. El doctor Frank Yeomans es un destacado psiquiatra y ha dejado una marca significativa en la comunidad académica y clínica a lo largo de su carrera. Ha realizado investigaciones innovadoras y ha contribuido en gran medida al avance de nuestro conocimiento en este campo. Completó su formación académica en la Universidad de Harvard y obtuvo su residencia de psiquiatría en el Hospital de Cornell en Nueva York en 1985. Desde entonces, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y promoción de la TFP, psicoterapia focalizada en la transferencia, que ha tenido un impacto profundo como terapia basada en evidencia. Sus contribuciones han sido reconocidas con numerosos premios y distinciones, incluyendo la excelencia en investigación psicoanalítica y contribuciones distinguidas en la revista de la Asociación Psicoanalítica Estadounidense. Y es miembro honorario en la Asociación Psicoanalítica Americana, entre otros reconocimientos destacados. Uno de los logros más notables del Dr. Yeomans es la autoría de más de 11 libros y numerosos artículos sobre estos temas. Estas contribuciones en particular han tenido un impacto significativo al influir tanto en la comunidad académica como en la práctica clínica de expertos en este campo. El Dr. Yeomans continúa liderando investigaciones. Su enfoque ha arrojado luz sobre los trastornos de personalidad. Estas investigaciones no solo han ampliado nuestro entendimiento, sino que también han proporcionado herramientas prácticas para el tratamiento de estos pacientes. Desde 1987 ha sido un miembro esencial en los esfuerzos de investigación en el Instituto de Trastornos de Personalidad del Hospital de Cornell en Nueva York. Sus contribuciones han incluido la creación de manuales de psicoterapia utilizados en estudio, además de formar y supervisar terapeutas. En la práctica clínica, lo que podemos decir es que es un defensor incansable de la integración de la investigación en la práctica. Sus enfoques innovadores han sido adoptados por profesionales de todo el mundo, mejorando la calidad de atención y el bienestar de los pacientes. En resumen, el Dr. Frank Yeomans es pionero, cuyo trabajo ha sido influido y enriquecido y ha enriquecido tanto la investigación como la práctica. Su pasión y su dedicación a la excelencia académica lo convierte en un modelo a seguir para todos nosotros. Ahora les invito a que se unan a mí para darle una calurosa bienvenida el día de hoy al Dr. Yeomans. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ti. ¿Quieres que comparta la presentación o tú la quieres compartir, Frank? Ya puedes hacerlo. Yo voy a compartir para manejar, pero es importante que yo sepa exactamente el contexto de mi charla, porque si yo entiendo, Diana, y Ruth, yo veo Ruth en alguna parte aquí también. Hola, Ruth. Aquí Ustedes van a enseñar un curso sobre la TFP. Sí, vamos a dar un curso del STAIPO. Vamos a enseñarles a los residentes sobre diagnóstico y sobre el uso del STAIPO. Ok. Durante 2 días, este viernes y el siguiente viernes. Muy bien. Yo les estoy hablando de Buenos Aires. Hay algo en la casa que yo tengo que ver y yo vuelvo en un segundo. Sí.
Okay. Entonces, discúlpeme. Estamos con residentes en psiquiatría. Sí, son de todos los años. Están residentes que están en hospitales militares, están Ajá. residentes que están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, están Sí. residentes que están en el Instituto del Seguro Social para Trabajadores del Estado, y no sé si hay alguien del Fray Bernardino. No, ajá. Casi de todas las instituciones. Sí. Muy bien, es un honor y una oportunidad para mí de hablar con ustedes sobre el tema de los trastornos de personalidad, porque es un tema que aún en mi país no recibe una atención adecuada, porque en el mundo de salud mental hay un montón de personas con trastornos de personalidad, pero en la formación de los psiquiatras en los Estados Unidos no hay mucho tiempo dedicado en aprender cómo entender este problema, cómo tratar los pacientes que sufren de estos trastornos. Entonces, en una hora, tenemos una hora, ¿es verdad, Ruth? Sí. Voy a tratar de darles un retrato, una idea de una manera de conceptualizar ese problema y una manera de conceptualizar la entrada en terapia. No tenemos el tiempo para discutir y describir toda una terapia, pero al menos voy a tratar de darles ideas básicas, ideas fundamentales sobre ese tema. Vamos a ver si yo podré compartir mi pantalla. Parece que sí. Entonces, Diana ya ha hecho la introducción. Fue muy lindo. Diana, gracias. Y para continuar, los objetivos de hoy son comprender los enfoques psicodinámicos de los trastornos severos de la personalidad. En primer lugar, es importante decir que yo no soy psicoanalista. Yo tengo conocimientos, yo he leído mucho en ese dominio, pero no es esencial, no es necesario ser psicoanalista. Y yo insisto sobre eso porque las personas que piensan que es necesario hacer toda la formación psicoanalítica se cansan porque es un camino muy, muy largo. Y en nuestro grupo hemos tratado de concentrar las ideas más importantes del psicoanálisis para ayudar a los terapeutas que no son psicoanalistas de usar los conceptos fundamentales de esta teoría y de este método. Es decir, que hay bastante colegas en nuestro grupo que son psicoanalistas, pero no es necesario. Bueno, voy a insistir hoy en la estructura de la personalidad y sobre todo sobre el rol de la identidad. Voy a hablar un poco de la fenomenología de lo que es un trastorno de personalidad y del funcionamiento de las personas que tienen estas condiciones. Y sobre todo, el enfoque de mi charla va a ser la teoría básica de las relaciones orbitales. Es una teoría que puede ayudarnos a comprender la experiencia del ser humano. Pero, en primer lugar, voy a charlar 2 minutos sobre perspectivas distintas sobre lo que es la personalidad, porque la personalidad es un concepto bastante complejo. Y hay muchas investigaciones sobre la personalidad. Hay investigadores y escritores que han escrito muchos capítulos, muchos libros, muchas teorías sobre la personalidad. Pero
para simplificar, creo que podemos pensar en dos enfoques predominantes de la personalidad. En primer lugar, hay la teoría de los rasgos o las disposiciones. Eso es la teoría más antigua. Eso empezó con los griegos que han hablado de los 4 humores que diferencian las personas según su manera de exprimirse. Entonces, el objetivo de la teoría de los rasgos es caracterizar a las personas en términos, tengo que ver, en términos de conjunto global, pero pequeño, de disposiciones conductuales. Es decir, la persona es extrovertida, la persona es tímida. Entonces, esta perspectiva describe lo que uno ve en la persona, su manera de exprimirse y de interactuar con los otros. Pero es esta perspectiva que insiste sobre la descripción de los rasgos me parece un poco superficial. Lo que me convence más es el enfoque sobre la manera de una persona de percibir y procesar. ¿Percibir y procesar qué? Percibir y procesar todas las informaciones que recibimos en cualquier momento de la vida. En cualquier momento hay informaciones enormes que percibimos con nuestros senses. No sé qué es la palabra para los 5 senses, pero estamos siempre recibiendo informaciones. La pregunta es cómo procesamos estas informaciones. Entonces, la idea es de conceptualizar la personalidad como un sistema de unidades mediadoras que consiste en expectativas, objetivos, motivaciones y procesos psicológicos, unidades cognitivo-afectivas que interactúan con la situación en cual la persona es en el momento preciso. Es decir, que si ustedes toman 2 personas en la misma situación, cada persona va a percibir la situación de una manera un poco distinta según su personalidad. Es una manera de procesar lo que uno vive en el momento exacto. Bueno, para continuar con una definición de la personalidad, es el concepto que integra todas las funciones psicológicas y las estructuras psicológicas del individuo. Sobre todo, y eso corresponde a lo que hay de nuevo en el DSM-5, sección 3, y en el ICD, si se dice ICD-11. Es una perspectiva más sutil, es una perspectiva más adecuada sobre la personalidad. No son los rasgos que definen la personalidad, pero la personalidad incluye la percepción del self y de los otros, tanto transversal como longitudinal, es una palabra larga, longitudinalmente a lo largo de las situaciones. Entonces, el énfasis actual es cómo la persona se ve y cómo la persona ve los otros, qué es su percepción, qué es su manera de percibir. Entonces, con estas maneras de percibir y de entender lo que pasa, hay como desafío por cada persona, un desafío para cada persona es evaluar y adaptarse al medio en cual uno está en el momento. La adaptación a la situación es súper importante. Ok, yo voy a invitarles a preguntar después, pero quiero avanzar más en el material en ese momento. Bueno, si la personalidad es la manera de percibir y reaccionar a la situación en cual uno se encuentra,
¿Qué son las características descriptivas generales de trastorno de personalidad? Bueno, los trastornos de personalidad son distorsiones de personalidad normal caracterizados por, en primer lugar, rigidez o pérdida de flexibilidad de los patrones comportamentales, resultando en una adaptación poco favorable. La persona no puede leer la situación, no puede responder de una manera adecuada y entonces hay problemas en la interacción con nosotros. Hay también problemas en los afectos, en el humor de la persona. Voy a hablar más de eso. En algunas personas con trastornos de personalidad hay una inhibición de los comportamientos normales. La persona no puede vincularse con el otro. La persona no puede disfrutar de relaciones sexuales, por ejemplo. Pero en otras personas con trastornos de personalidad hay una exageración de ciertos comportamientos. Puede ser, por ejemplo, la sexualidad. Entonces, lo que es interesante, hay en la misma categoría diagnóstica conductas opuestas. Una persona con la estructura, voy a definir la estructura pronto, pero personas con la misma estructura psicológica pueden exprimir esta estructura o por inhibición o con exageración. Entonces es muy importante insistir sobre la estructura que es al fondo del problema, lo que vamos a hacer. Con algunas personas hay una alternancia caótica entre los patrones comportamentales inhibitorios y impulsivos. La persona en un momento es muy tímido, al otro momento es muy fuerte en su expresión. Y lo que pasa es que con estas personas hay un desarrollo de círculos viciosos. Es muy importante eso, porque si su paciente tiene, por ejemplo, una sensibilidad al rechazo, en el mundo, cuando esta persona tiene en su cabeza un patrón de imaginar las interacciones, las relaciones con el otro, su paciente va a pensar que el otro va a rechazarla. Entonces, cuando hay contacto con una persona en el mundo, esta sensibilidad resulta en que la persona con el trastorno percibe señas, indicaciones muy sutiles que tal vez no existen o que la percepción es un distorsionamiento. Entonces, su paciente va a decir, oh, esta persona me rechaza, su paciente va a reaccionar con enojo o una reacción inapropiada y esta reacción de su paciente va a provocar en la otra persona la reacción de que la persona tiene miedo, de que la persona no quiere. Entonces, yo estoy insistiendo sobre ese punto, porque en el contacto con nuestros pacientes, hay muchos pacientes que dicen, el problema no es en mí, el problema es afuera, porque con cada persona que yo encuentro hay la misma reacción. La persona no quiere verme más o algo así. La persona no se da cuenta que la fuente del problema es en él, es en ella. Ok, creo que es claro. ¿Qué son las consecuencias de los trastornos de personalidad en la vida de la persona? En primer lugar, hay una reducción de la capacidad de adaptarse al entorno psicosocial y de satisfacer sus necesidades psicológicas internas. Las necesidades psicológicas incluyen autoafirmación, sexualidad, dependencia sana, cosas así. Y cuando yo digo eso, creo que es muy importante acordarnos de lo que es la salud mental. La salud mental es la capacidad de encontrar un equilibrio entre los deseos, las necesidades
las prohibiciones internas en nuestra mente, las prohibiciones de la sociedad. Entonces, hay una necesidad de establecer en cada persona, incluso nosotros, este equilibrio entre deseos, necesidades, la realidad y las prohibiciones. Y en los conflictos intrapsíquicos hay algo en esta situación que no sea bien, es decir, que hay una parte de la situación es exagerado. Bueno, hay también con los trastornos de personalidad estados afectivos extremos. Eso resulta en una confusión frecuente entre personas con trastornos de personalidad y personas con enfermedades afectivas, incluso la depresión y el síndrome bipolar. Y yo quiero insistir con ustedes sobre una investigación muy importante que fue publicado hace algunos años. Eso es muy importante para los psiquiatras. La investigación ha mirado lo que pasa cuando un paciente con un trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad limítrofe, narcisista, otros, cuando esta persona se presenta para recibir un tratamiento en el sistema de salud, al menos en los Estados Unidos, en general, hay 10 años que pasan antes de que las personas, los cuidadores, hagan el buen diagnóstico. Es decir, que la gente, es por eso que yo les hablo, y es por eso que yo les hablo con energía, porque la gente en el sistema de salud no piensa bastante en la posibilidad de un trastorno de personalidad. La gente en el sistema de salud, la educación en nuestro país es focalizarse sobre el síntoma. ¿Qué es el síntoma? Es la ansiedad, es la depresión, pero las personas son más complicadas que eso. Es verdad que hay situaciones en que focalizarse sobre el síntoma es adecuado, pero si ustedes miran lo demás de los casos de depresiones refractarias al tratamiento, ustedes van a encontrar adentro de la persona un trastorno de personalidad. Entonces, es por eso que yo les hablo. Es muy importante tener esta conciencia de la posibilidad de trastorno de personalidad. Bueno, ¿cómo podemos comprender lo que es? En primer lugar, yo hablo del sistema de Otto Kernberg, que es un gran escritor desde mucho tiempo. Y él, desde los años 80, había descrito el sistema que ahora es el sistema en el nuevo DSM-5, sección 3 y en el ICD, porque él insiste desde mucho tiempo sobre niveles de organización de la personalidad. Al nivel superior hay flexibilidad y adaptación normal a la vida y al mundo. Al nivel neurótico de la organización de la personalidad, la persona tiene una idea adecuada de quién es, pero hay un elemento de su mundo psicológico que no sea bien integrado en el resto. Los ejemplos más clásicos son la persona con una neurosis se dice neurosis siempre, ok, voy a saltar, ok, en esta diapositiva vemos el nivel de la organización neurótica de la personalidad. Eso es lo que yo estaba describiendo. Y hay 3 diagnósticos específicos: el obsesivo compulsiva, el depresivo masoquista y la histérica. Y
en estas personas tienen una identidad bastante integrada, pero hay un elemento del mundo psicológico que no se ha integrado con la persona histérica, es la sexualidad. La persona no, la persona tiene un malestar, no es, si tiene un malestar con su sexual, con sus impulsos sexuales. Con la persona con organización neurótica de tipo obsesivo-compulsiva es la agresividad. La persona puede vivir su vida, pero él no sabe qué hacer con sus impulsos agresivos. Eso es el nivel más alto de problemas de personalidad, pero hoy vamos a hablar de esta gran parte del esquema aquí, lo que llamamos la organización borderline o limítrofe de la personalidad. En todos estos diagnósticos específicos hay características en común. Ok. Estos, espera. Sí. Estas son las características básicas de la organización borderline de la personalidad. En todos estos diagnósticos específicos que yo les he mostrado, hay en primer lugar difusión de la identidad, en contraste con una visión integrada de la identidad. Entonces, no hay un sentido de self adecuado, pero al mismo tiempo no hay una idea adecuada de quién son los otros. Es decir, que la idea del self y la idea del otro es muy superficial, no tiene complejidad. El concepto no integrado del self, el concepto no integrado de los otros significativos. Con esta difusión de identidad hay el predominio de las defensas primitivas, sobre todo la escisión, la idealización, devaluación, la identificación proyectiva, el control omnipotente y la negación primitiva. Vamos a hablar más de estas defensas primitivas cuando yo voy a entrar en la discusión de lo que es la teoría de las relaciones orbitales. Y el tercer característica básica de todas las personas con trastorno de personalidad al nivel borderline, la tercera característica es la prueba de realidad variable. ¿Qué es este concepto? Es una prueba de realidad, uno podría decir, vulnerable. Vamos a hablar pronto del impacto de las representaciones de self y del otro que son internalizadas durante el desarrollo de la persona. Cada uno de nosotros tenemos representaciones en nuestras cabezas. ¿Quién es yo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es el otro? Y estas representaciones son el resultado de muchas experiencias internalizadas. La pregunta es si estas representaciones internalizadas corresponden a la realidad o no. Entonces, por eso yo voy a darles mi primer ejemplo clínico. Después de haber terminado mi residencia en psiquiatría en 85, yo empecé con mi primer paciente en mi práctica privada. Fue un hombre de 35 años, muy infeliz, no tiene amigos, trabajaba como profesor, pero tenía falta de satisfacción en su vida. Había tenido, él tenía mucho enojo, fue un hombre muy enojoso. Y el diagnóstico fue una mezcla de trastorno limítrofe y trastorno narcisista. Y con estas personas, como yo voy a describir con más detalle, la persona
exprima su agresividad, pero sin darse cuenta de su agresividad. Es en sus actuaciones, pero no en su conciencia. Entonces, en cada sesión, yo necesitaba prepararme porque yo sabía que en la sesión él empezaría a criticarme, a criticar cualquier cosa que yo podría decir, cualquier intervención que yo podría. Entonces, yo me preparaba para una persona agresiva. Pero en una sesión, ese hombre me contaba una anécdota, un viñete de cuando él había tenido 6 años y algo pasó muy triste, la manera en que sus padres le han tratado. Y sin quererlo, mi reacción fue de tener lágrimas en mis ojos. Eso no es cómodo cuando uno es terapeuta, pero puede pasar. Entonces, yo estuve con algunas lágrimas en mis ojos por la tristeza de su historia. Y él me miró. Y él me dijo, usted tiene lágrimas en sus ojos. Yo no sabía qué decir. Entonces yo dije simplemente sí. Él me miraba de una manera muy intensa y él dijo, usted se burla de mí. Y eso es un ejemplo de lo que del que yo estoy hablando cuando yo hablo de la prueba de realidad variable o vulnerable, porque ese pobre hombre, aun si en el mundo había una indicación de una empatía, de una simpatía, él no había percibido lo que era en la realidad, pero él percibió algo que correspondía a su proyección. Fue la proyección de una representación interna que existía en su mente que él ponía en mí. Y eso es verdaderamente el centro, la idea más fundamental de cómo comprender y tratar estas personas, es conocer, llegar a conocer qué es la población de sus representaciones internas y ayudar a la persona a conocer sus representaciones internas, porque esta persona no se da cuenta que son representaciones internas. Esta persona piensa que corresponde a lo que es en la realidad. Bueno, esta persona no podía diferenciar el self de non-self. En él había la persona burladora, pero él no se daba cuenta que fue una parte de él. Él pensaba que fue en la realidad. Entonces, la realidad externa, sí, él no podía apreciar la realidad externa respecto de la realidad interna. Entonces, voy a saltar. Ok. Y voy a volver a este diagrama, este esquema. En nuestro sistema hay el nivel de la organización neurótica, hay el gran nivel de la organización limítrofe con todos estos diagnósticos específicos, histriónica, narcisista. El narcisismo es un tema muy importante. Hay muchísimos pacientes narcisistas en esos días, en nuestros días. Hay muchas personas que no son pacientes con problemas narcisistas en nuestros días. Entonces, el narcisismo fue el tema del último libro que hemos escrito, porque para mí el narcisismo es el problema de nuestra época. Pero hay otros diagnósticos dependiente, sadomasoquista. Algunos de estos diagnósticos no existen en el DSM porque vienen de una tradición psicoanalítica, sobre todo el psicomasoquista, el hipomaníaca, etc. Pero lo esencial de mi charla con ustedes hoy es que si usted encuentra
cualquier de estos diagnósticos, es importante mirar lo que hay al centro de persona y usted va a encontrar la difusión de la identidad, el predominio de las defensas primitivas y una prueba de realidad vulnerable y débil. Ok, ahora voy a entrar en lo que es la teoría de relaciones objetuales. Es un modelo, es una teoría que salió de la psicanálisis clásico, pero fue como una manera, es una perspectiva distinta sobre cómo funciona el inconsciente de las personas. Y en la teoría, el concepto de la escisión de las estructuras psicológicas internas es base de la difusión de identidad y el cuadro clínico de la patología borderline descrito hasta ahora. Bueno, este esquema, este diagrama es muy fundamental. Eso es lo que eso se llama para nosotros una diada de relación de objeto. Una diada de relación de objeto contiene una representación del self en relación con una representación del otro, vinculados por un afecto muy intenso. Entonces, la idea es que estas experiencias del self en relación con un otro, en el contexto del momento afectivo intenso, estas experiencias se internalizan y son los elementos de base de la estructura psicológica, que quién uno es, está basado sobre estas internalizaciones de experiencias intensas. En el desarrollo de cada bebé y de cada niño hay experiencias o de satisfacción o de frustración. Y antes el establecimiento de la permanencia del objeto, el bebé y el niño no se puede calmar, no puede calmarse diciendo, si mamá no está presente o en ese momento en cual yo la necesito, ella va a venir. Yo sé que ella tiene buenas intenciones, pero sin haber establecido la permanencia del objeto, la experiencia es muy intensa. Si hay satisfacción, si el cuidador sea presente y le da lo que quiere, lo que desea usted, está en el cielo. Pero si el cuidador no sea presente, si usted tiene hambre, si usted tiene dolor, si hay un problema y el cuidador no sea disponible, usted no se dice, tendré que esperar. Usted experimenta la situación como el infierno. Estoy sufriendo, la otra persona no hace nada, la otra persona me abusa, la otra persona me tortura. Hay toda una experiencia de sufrimiento. Entonces, en el desarrollo de cada persona hay una fase de escisión. En esta fase que se llama porque yo no puedo. Sí, creo que el título aquí es porque yo no puedo verlo. ¿Qué es el título? Organización esquizoparanoide con la escisión, conciencia del todo bueno o todo malo. Hay una fase del desarrollo de cada persona en que la internalización de las buenas experiencias son ¿cómo decirlo? Se juntan en una parte de la mente, pero las experiencias negativas se juntan en otra parte. Y eso corresponde a
la neurobiología, porque en las investigaciones de la neurobiología parece que el área de los efectos positivos en el cerebro es distinto que el área de experiencias con efecto negativo. Es esencial la de partes corticales para juntar lo que hay de emoción, afecto negativo con las emociones positivas. Pero en esta fase del desarrollo del psiquismo hay esta escisión. Y según el evento despertador, lo que pasa es que hay la activación o de la parte negativa de la mente o de la parte positiva. Entonces, eso es el famoso splitting, la decisión en que hay la tendencia de ver el mundo en negro o en blanco. Y eso es la organización de las personas que tienen organización limítrofe de la personalidad. Con un desarrollo más adecuado, una persona llega a esta organización integrada. Lo que es interesante en esta organización, en que la persona, yo me doy cuenta que yo tengo emociones muy positivas, yo tengo emociones negativas, yo puedo amar, yo puedo odiar. Entonces, yo estoy consciente de todo el rango, de toda la complejidad de mi mundo emocional. Eso es la integración. Y en dándome cuenta de mi propia integración, yo puedo ver a las otras personas con su complejidad y su mezcla de positivo y de negativo también. Pero el problema es que hay desventajas a esta organización primitiva. En esta organización primitiva se llama la organización esquizoparanoide porque hay escisión de dónde viene la paranoia, del hecho que la persona con esta organización no se da cuenta de su propia agresividad. Es insoportable de vivir su agresividad. Entonces, la agresividad es proyectada sobre el mundo alrededor. Como en el ejemplo de mi paciente que ha vivido mis lágrimas como un insulto. Eso fue la proyección de su parte agresiva sobre mí. Bueno, aun si una defensa sea primitiva, sirve a algo. Y la escisión salva, si se dice, la persona de su conciencia, de su agresividad. Entonces, cuando la persona avanza a la organización integrada, hay algo curioso. El nombre de esta organización integrada es la organización depresiva, pero es una buena cosa. ¿Por qué hay el nombre depresiva? Porque hay dos cosas. En primer lugar, si ustedes miran esta organización, hay algo muy bueno en la organización esa. Es el objeto ideal. La gente le gusta pensar, creer que hay alguien perfecto en cual pueden confiarse, en cual pueden encontrar la salvación. Bueno, entonces, si usted pasa de la organización esquizoparanoide a la organización integrada, usted tiene que hacer el duelo del objeto ideal. Es triste. Al mismo tiempo, si usted avanza
a la organización integrada, usted necesita aceptar su propia agresividad. En vez de proyectar la agresividad sobre el otro, usted va a tener conciencia de su agresividad y eso duele. Eso es doloroso. Entonces hay una culpa. Hay una culpa. Voy a darles un ejemplo. Dos ejemplos. Había una paciente mía que tenía una enfermedad limítrofe, un trastorno limítrofe bastante fuerte. Y ella un día me dijo, fue horrible. Yo le había dicho siempre que mi marido es un monstruo, no tiene ningún cariño por mí. Entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer fue mi cumpleaños y él había olvidado mi cumpleaños. Entonces, yo empecé a tirar cosas a él. Ella ha puesto, ella ha tocado, me confundo con la... Había una televisión que ella ha puesto y ella ha tirado la televisión hacia su marido. Y yo le he dicho, sí, señor, yo entiendo que fue una decepción para usted que él había olvidado sus cumpleaños, pero ¿qué piensas usted del hecho que tú estabas tirando cosas hacia él? Y ella me dijo, pero él me había lastimado, ¿qué otra cosa podría hacer yo? Eso es la actuación de la agresividad sin la conciencia de la agresividad. Es importante recordarnos que acting out no es solamente una mala conducta, es poner un afecto que uno no puede vivir, que uno no puede aceptar en sí mismo, poner ese afecto en un acto. Entonces, ¿qué fue los otros ejemplos? Los otros ejemplos son los siguientes. Una paciente mía empezó la terapia con un trastorno limítrofe muy fuerte. Después de 2 años, ella entró en una sesión y ella me dijo, esta persona, como la primera que yo acabo de describir, ella podía pelear mucho con su marido hasta el punto que de vez en cuando él tenía que llamar a la policía de su barrio para parar a su mujer de pegarlo. Entonces, después de 2 años, esta mujer me dijo en una sesión, señor, sabe que usted me ha mucho ayudado, pero usted ha añadido, sí, usted ha dicho con eso. Ahora, mi marido y yo somos como amigos, no podemos disfrutar de la vida, no es el paraíso, pero está bien. Entonces, usted me ha ayudado, pero al mismo tiempo, usted me ha quitado de algo que es muy importante, que fue muy importante para mí. Antes de esta terapia, yo pensaba que yo podría encontrar el hombre ideal, el hombre, que es el principio azul, que podría resolver todos mis problemas, que podría darme una vida de sueño. Y yo me doy cuenta que no es el caso. Eso fue la descripción de la persona, del duelo del objeto ideal. En la sesión después de esta, ella me dijo que fue difícil venir a la sesión. ¿Por qué? Porque ahora ella se dio cuenta de las cosas agresivas que ella había hecho antes sin ninguna conciencia. Y con la conciencia de su agresividad, ella sentía una vergüenza, una culpa que fue difícil. Y en esta parte de la terapia es importante ayudar a la persona a aceptar su agresividad y sus emociones de culpa. Bueno,
Yo voy a expandir un poco, elargir un poco la idea de la escisión y de la integración, porque yo había hablado hasta ahora de estos dos fases como un desarrollo en el tiempo, pero lo que es interesante y lo que es peligroso es que si uno llega a la organización integrada, no es para siempre. Según el nivel de estrés en la vida de una persona, yo, ustedes, podría regresar a la escisión. Eso es lo que pasa en los tiempos con mucho trauma. Por ejemplo, si su país empieza una guerra con otro país, hay una tendencia para las personas de regresar en la escisión. Y lo que me preocupa en este momento del mundo es una regresión muy común en muchos países sobre de la integración a la escisión. Y lo que me preocupa es que si miramos juntos este diagrama sobre la escisión, no parece sano, pero hay una seducción. Es muy seductora esta visión del mundo. ¿Por qué? Porque hay la simplicidad. La persona piensa que él sabe quién es el bueno. Yo soy la buena persona, aun si yo tiro una televisión a mi marido. Yo soy la buena persona. Entonces, la distinción entre el bueno y el malo está muy claro, pero no corresponde a la realidad. En la realidad, cada uno tiene su mezcla. Y voy a decirles, y como Diana y Ruth podrán decirles, estoy fanático de México, me gusta tanto México. Entonces, por eso, cuando Trump empezó su campaña diciendo, los Estados Unidos es el buen país, sí, solamente podemos excluir todos estos extranjeros. Los extranjeros son malos, nosotros somos los buenos, make America great. Eso es horrible porque ella había insultado todo su país, desgraciadamente, e incluso otros países, pero eso es muy seductora para personas que son débiles, las personas que no pueden encontrar un sentido adecuado, una identidad personal, se juntan con un líder fascista como Trump que les ofrece, que promete darles algo ideal si uno puede contener el malo en el otro. Tal vez no es en el dominio de nuestra charla, pero para mí es muy importante comprender el poder de la escisión en los grupos sociales. Bueno, entonces, ¿qué es? Voy a dar un poco de tiempo para discusión después, pero ¿qué es todo el camino del tratamiento? Es el camino desde la escisión hacia la integración, desde la proyección de las motivaciones negativas hacia la capacidad para responsabilizarse y integrar los propios pensamientos, sentimientos y acciones. Es moverse desde la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. ¿De qué manera el focalizarse en la transferencia facilita este cambio? Voy a terminar con algunas palabras sobre la terapia. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la transferencia? La transferencia es la activación de relaciones de objeto, estas representaciones internas en la relación con el terapeuta y además en relaciones con otras personas en la vida del paciente, pero es en la terapia que uno puede explorar eso. Estas relaciones internalizadas son estas relaciones internalizadas con los otros significativos no son representaciones
literales del pasado son modificadas por las fantasías y las defensas del mundo interno de la persona. Entonces, las representaciones internas son larger than life, son exageradas. Bueno, voy a saltar al último punto. Trabajar con las relaciones de objeto que se activen en el momento inmediato. Crea una terapia que sea cercana a la experiencia. Para nosotros es muy importante tener al mismo tiempo las emociones en relación a la situación del momento. Entonces, la posibilidad de pensar con nuestra cognición y añadir a la cognición, al afecto, es presente cuando lo que usted discuta es en el momento. Un buen ejemplo es ese hombre con quien yo tenía las lágrimas en los ojos. Una reacción normal humana hubiera sido decir al hombre, pero Señor, dame confianza. No estoy burlando de usted. Mis lágrimas son porque yo tengo empatía con usted. Pero no se puede racionalizar, no se puede hablar lógicamente con una persona en cual la proyección es tan intensa. Entonces, toda la llave, todo el trabajo de la terapia es entrar en la proyección, conocerla mejor. Entonces, parece un poco loco, en vez de decirle, pero Señor, dame confianza. Y no tiene sentido decir a una persona que no tiene confianza, darme confianza. La persona no sea capaz de darle confianza. Entonces, en vez de decir, dame confianza, estaba con empatía. Yo le dije, pero ¿qué experiencia es de tener un terapeuta que podría burlarse de usted? Podemos pensar en esta experiencia. Usted viene buscando una ayuda, usted espera encontrar una persona ayudante. Y la experiencia es que yo me burlo de usted. Pero podemos pensar eso juntos. Eso es entrar y explorar la proyección en vez de tratar de corregir la experiencia a la proyección. Sí. Entonces, tratamos de ayudar al paciente a lograr y tolerar las consecuencias de estas representaciones de relaciones internalizadas, a integrar esas representaciones. Yo salto un poco y tengo que terminar con este. En el mundo del paciente limítrofe hay una serie, en este diagrama hay solamente 3 diadas que son en el diagrama, pero hay mucho más en la mente de la persona. Pero cada diada existe sin relación con las otras diadas de la persona. Entonces, un evento despertador puede activar una diada. Y lo que es importante en la terapia con estas personas es observar y discutir las diadas que son activadas y los cambios de diada. Para terminar, yo voy a darles un ejemplo muy sencillo, muy simple. Yo estuve un paciente estuve en una sesión conmigo. Entonces, estuvimos en la diada 2. El paciente estaba como una figura infantil dependiente y ella me trataba como un buen cuidador, dadora, que iba a cumplir sus deseos y sus necesidades. Entonces estuvimos en una diada positiva. Cuando fue cerca del fin de la sesión, yo miré
yo pensé de una manera bastante sutil, yo miré al reloj en mi despacho para saber cuándo termina la sesión. La persona había observado mi mirada al reloj y eso fue el evento despertador. Y eso cambió de la diada 2 a la diada 1. Ella estaba una figura abusada y yo estaba abusador. Ella me dijo, usted había mirado al reloj. Y yo dije, sí. Oh, dije ella, si usted no puede tolerar mi presencia, si usted me odia y si usted no puede, y si su más gran deseo es que voy a irme y no voy a volver. Entonces, el evento para los demás de las personas no sería un evento que provocaría este sentido tan fuerte de rechazo. Pero en el mundo interno de esta persona que tenía estas representaciones extremas, el evento había activado una representación del otro muy rechazante, de ella abandonada, y fue muy importante entrar en esta experiencia. Entonces, creo que me gustaría hablar mucho más con ustedes, pero llegamos a la fin y mi pregunta a ustedes es si ustedes tienen preguntas para mí. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué son? Gracias, Frank. Acá están 46 residentes, en línea están 21 y en la sede del sur hay muchos más. Sí tenemos algunas preguntas, Cristian. Bueno, Si quieres, acércate. Y ahorita, doctor, hablen fuerte para los de atrás, por favor. ok. Bueno, hola, mi nombre es Cristian, soy residente de tercer año de psiquiatría y bueno, mencionaba una parte en la cual la terapia se centraba en hacer un acercamiento cercano a la relación objetal de cómo la persona lo viviría para poder modificarla. Pero ¿qué pasa cuando la persona no puede tolerar la frustración que siente en ese momento y entonces hace un acting out? ¿Ahí se hace alguna intervención? ¿Qué sería un ejemplo del acting out? O sea, por ejemplo, una persona que le está explicando su emoción o está explicando en el momento en el cual se sintió frustrada en algún momento de la vida. Entonces, al realizar la intervención, la persona vuelve a sentir lo que sintió en ese momento y entonces explota y comienza a agredir. Por ejemplo, en el caso de que lanzaba la televisión. Sí. Pero la Ay, persona explota con usted en la sesión. ajá. Sí, ok. No, eso es una buena pregunta. Y tenemos todo un sistema que empieza con el establecimiento del encuadre, del marco del tratamiento. Y suponemos que, aun si la persona al empezar la terapia acepta el encuadre, habrá momentos en cual la persona no va a respetar el encuadre. Esos son los momentos de acting out, esos momentos en cual la persona no puede tolerar el afecto. Y en esta situación es lo que llamamos un affect storm, un tormenta de afecto. Y cuando hay tal vez, Diana, Ruth, yo veo Xochitl también, ustedes podrían mostrar a sus residentes el video que tenemos del tormenta de afecto. Es difícil, pero la manera para nosotros de trabajar en ese momento es de empatizar con la vista que el otro tiene de nosotros. Es decir, yo entiendo, si parece que yo
estoy criticando, porque cuando hacemos intervenciones es bastante común que el paciente recibe eso como una crítica. Entonces, si usted dice algo para abrir un poco la conciencia de la persona y la persona vive eso como una crítica, la persona explota con usted. La respuesta es, yo entiendo, si mis palabras estaban como una crítica, una rechazo, una desvaluación de usted, es normal enojarse, pero yo entiendo, podemos mirar juntos en qué mis palabras estaban una crítica, un rechazo, es aceptar un poco la perspectiva y mostrar que uno puede ponerse en la perspectiva del paciente, en general calma la persona un poco. Espero que fue. Ok, gracias. ¿Tenemos otra pregunta, Frank? Sí. Sí. Bueno, hola, yo soy Miguel Salazar, soy residente también de cuarto año de esta sede. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos utilizar la contratransferencia como parte del proceso diagnóstico de un trastorno de personalidad? Eso es un muy buen tema, es un tema muy largo. La contratransferencia es esencial y hay toda una discusión sobre el impacto de la contratransferencia con personas con la escisión, porque si usted tiene un paciente neurótico, la contratransferencia tiene su importancia, pero no es tan importante si la organización psicológica de su paciente se organiza alrededor de la decisión. Entonces, las partes del paciente que él no puede tolerar, él activa estas partes en usted con la identificación proyectiva. Es un fenómeno muy interesante y tenemos investigaciones y lo más importante es darse cuenta de su contratransferencia para poder trabajar con eso en vez de actuarla. Hay una investigación, por ejemplo, con los pacientes narcisistas que muestra que lo demás de los terapeutas responden a los pacientes narcisistas o con un contraataque, porque el paciente narcisista es siempre criticando, atacando. Entonces, hay una tendencia de los terapeutas de defenderse y de contraatacar. Y eso es el catástrofe, porque eso es una actuación que no tiene ningún valor psicoterapéutico. Pero la otra reacción contratransferencial que es muy común es ausentirse como terapeuta, es estar en su silla, pero su mente va en otra parte. Y eso es un abandono del paciente. Y el paciente puede sentir eso. Entonces, no tengo una respuesta muy chica a tu pregunta, porque la pregunta es tan importante, pero eso es un tema que discutimos mucho en la formación como terapeuta, cómo darse cuenta de su contratransferencia, cómo usarlo en vez de actuarlo. Pero para entrar en ese nivel de detalle, usted va a tener que tomar todo un curso. Gracias. Una última pregunta, Frank. Una última, sí. Pero la contratransferencia es un tema tan rico, se podría hablar por la tarde, pero es la mañana para ustedes. Okay. Buenos días, doctor. Mi nombre es Osmar Antonio. Yo soy médico adscrito del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradecerle y felicitarle por esta exposición. Me pareció muy completa en el sentido introductorio de los conceptos de la terapia. Mi duda es justamente en relación al concepto que utilizó de organización en relación a lo esquizoparanoide y a lo depresivo. La pregunta es, ¿habría alguna diferencia conceptual o algún sentido diferente propiamente de abordarlo
como el concepto clásico kleiniano de la posición, ¿no? Porque digo, la describió muy bien, ¿no? En el sentido hasta innovador de Melanie Klein, de no verlo en un sentido de desarrollo, como la concepción freudiana del desarrollo psicosexual. Sí. Bueno, es la primera vez que lo escucho realmente. Mm. Sí hay alguna diferencia entre posición y organización, ¿no? Porque la posición justamente como lo... Sí, es una muy buena pregunta y yo tengo que confesarme que yo no había dado apreciación a Melanie Klein. Y tu pregunta, en verdad, es casi parecido. La organización esquizoparanoide. En nuestro vocabulario parece más adecuada la palabra organización, pero corresponde a su idea de Klein, de posición. Entonces, estoy muy contento que habías hecho esta pregunta porque me reasegura que los psiquiatras en México estudian el psicoanálisis, porque no es siempre el caso, pero tu pregunta demuestra un buen conocimiento de lo que hay en la literatura. Y en otra charla, sí, porque siempre hay fallas en lo que hacemos. Si yo podía repetir la charla, yo me gustaría dar más apreciación a Melanie Klein y explicar más su rol en el desarrollo de la teoría de relaciones orbitales, porque una frase más, lo que es el objeto del impulso, del drive, porque Freud hablaba de conflictos entre impulsos y prohibiciones, pero Melanie Klein con algunos otros había dicho, el impulso no existe en un vacío. Si vamos a comprender lo que es el funcionamiento de la mente, necesitamos pensar en el impulso y el objeto del impulso. Y tu pregunta me ha dado la posibilidad de explicarse a las personas que tal vez no sabían eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tendremos una pregunta más. ¿Quieres que pasemos a esa pregunta o nos empezamos a despedir? Una más y después vamos a terminar. Yeah. Buenos días, doctor. Me presento con usted. Soy subteniente médico cirujano Efraín Esparza. Estamos adscritos al Hospital Central Militar y la población que tenemos son militares que están en combates de alto impacto. Me interesa mucho esta parte de la organización en la integración que hace sobre la esquizoparanoide, sobre una organización integral que tanto se puede ver en nuestros pacientes o qué tanto ha trabajado, sobre todo en Estados Unidos, con población militar. Esta pregunta, ya que el pensamiento en el ejército es algo rígido, algo entre lo bueno y lo malo, o sea, tienen una decisión en esta parte que usted plantea muy puntual sobre esto. Cuando están en operaciones, se ponen el chip y de ahí no lo saca. Integrarlos a una sociedad es lo que nos llena la consulta externa sobre todo. Es muy interesante lo que dice usted y no tengo, para mí usted había descrito circunstancias, pero hay una pregunta precisa o es una descripción del terreno en cual usted trabaja. Es una pregunta en la que tanto podemos integrar nuestra población militar hacia una organización más integral que pasen este duelo y sean funcionales en la sociedad. Ok, es una buena. En primer lugar, estoy muy contento con esta pregunta porque me he olvidado hablar de lo que se llama la TFP, la psicoterapia focalizada en la transferencia aplicada. Entonces, uno puede tomar
estas ideas de la decisión, de las representaciones internas de la proyección y usarlas en cada población de pacientes, aun si no es una situación en contexto en cual uno puede hacer una psicoterapia individual. Pero lo que usted dice es tan importante porque cuando yo hablaba del duelo del objeto ideal, es importante precisar que uno puede vivir con ideales. Espero que sí. Hay ideales espirituales, hay ideales morales, hay sistemas de valor, hay... El ideal existe en un concepto, no en una persona. Entonces, yo supongo que en el ejército, con los soldados, hay en la formación una tendencia de idealizar la patria, el país. Sí. Entonces, estamos con... usted me ha provocado de hablar mucho, porque en mi país yo creo que hay ideales muy importantes en la Constitución, pero el problema es que mucha gente no respecta, ¿cómo decirlo? En vez de pensar en los ideales como cosas abstractos, la gente tiene una tendencia de pensar en cosas concretas. Por ejemplo, en una persona como Trump, que es idealizada. Es increíble para mí imaginarlo, pero... entonces, creo que en su contexto es muy importante distinguir entre idealizar ideas, conceptos, cosas abstractas como un poco el país y la nación y todo eso, pero insistir sobre el hecho que uno no puede esperar o exigir algo de ese tipo de un individuo, de una persona o de su mismo. Porque las personas, en nuestro país hay muchos suicidios de personas en el, ¿qué es la palabra for army? ¿Cómo se dice army? Ejército. Ejército. Desgraciadamente hay muchos suicidios en el ejército y creo que el problema es que la persona en el ejército que tiene una idea extrema de qué tendría que ser, entonces no tolera fallas en sí misma. Entonces creo que usted podría trabajar con la necesidad de idealizar conceptos, pero dar un poco de tolerancia en su evaluación de sí mismo y de otras personas. ¿Ok? No sé si corresponde, pero Sí, sí. aporta mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, pues queremos agradecerte, Frank, por estos minutos que nos has dado. Yo me despediría de ti con una pregunta, porque aquí hay muchos residentes y me gustaría que con eso nos despidiéramos, ¿no? ¿Por qué como psiquiatra decidiste especializarte en los trastornos de personalidad y no en otros pacientes, ¿no? Ok, en primer lugar, quiero agradecerte por la organización de este evento. Para mí, yo entré en la psiquiatría porque yo tengo, lo que me fascina son las personas. Y yo, en la época en cual yo hacía mis estudios como residente en psiquiatría, fue al empezar de los años 80, y fue al momento en cual había más y más y más el impacto de la psicofarmacología. Y entonces yo aprecio el rol de las medicaciones, pero en mi formación
lo que yo he visto alrededor fue una pérdida de interés en la vida subjetiva de mis pacientes. Uno se focalizaba en el síntoma y no en quién era la persona en su totalidad. Y mi objetivo en mi trabajo es respetar, conocer la persona en su totalidad y no solamente focalizarme en un síntoma. Muchas gracias. Agradecemos mucho que hayas estado presente en Centro Médico, por lo menos de manera virtual, con 46 asistentes aquí, 22 en línea, una sede en el sur, y esperemos que esto sea una semilla que nos lleve a escuchar mucho de este tema y poder seguir compartiendo contigo. Y desde luego, no solamente a nosotros nos interesa que te guste México, sino eres cordialmente bienvenido cada vez que quieras venir. Te estamos esperando. Gracias, fue para mí muy agradable. Espero que vamos a comunicar más. Muchas gracias, Diana. Muchas Chao. gracias. Hasta luego.